Parte 5. Victoria. Para dirigir un ejército tienes que atenderlo sin cesar, anticiparte a las noticias. Estar preparado para todo. Napoleón a José, abril de 1813. Entre el triunfo y la caída solo hay un paso. He visto, en las circunstancias más significativas, como algunas cosas pequeñas deciden los grandes sucesos. Napoleón a Talleyrand, octubre de 1797. A pesar de que el enemigo más temible de Napoleón en Italia fue siempre Austria, logró emplear los breves periodos en los que ésta no suponía un peligro para proteger la retaguardia. Se ha afirmado que cuando las tropas francesas alcanzaron los estados pontificios en junio de 1796 encendieron sus pipas con velas del altar, aunque la viveza clara de la imagen la hace sospechosa de ser propaganda francófoba. Lo cierto es que el Papa Pío X había denunciado la Revolución Francesa, apoyando la primera coalición contra Francia, sin unirse formalmente. Pronto pagaría con creces ese insulto. El anciano pontífice, de 78 años, había presidido la Iglesia durante 32, y no poseía la capacidad ni personal ni militar para evitar la entrada de Napoleón en Módena el 18 de junio, y al día siguiente en Bolonia, lugares de los que expulsó a las autoridades pontificias obligándolas a plegarse a él en una semana. A finales de junio firmó un armisticio con el Papa, con una contribución de 15 millones de francos que alcanzó para convencer al directorio de las bondades de un tratado pacífico. Salicetti negoció también la captura de un centenar de cuadros, vasijas, bustos o estatuas, determinadas por los comisionados franceses, incluyendo un busto de bronce de Junio Bruto y 500 manuscritos de la Biblioteca Vaticana. El 11 de agosto el ojo aguileño de Napoleón sorprendió a sus responsables tratando de reducir su aportación, y se dirigió a François Cacault, agente francés en Roma. El trato incluía 500 manuscritos, no 300. El 21 de junio un Napoleón de 26 años escribió no menos de 4 cartas al directorio parisino, advirtiendo de que disponía solo de un ejército mediano, con el que encarar todas las emergencias, mantener a las fuerzas de Austria a raya, sitiar los fuertes, proteger la retaguardia, intimidar a Génova, Venecia, Florencia, Roma y Nápoles. Tenemos que hacernos fuertes en todas partes. Era cierto, las grandes urbes italianas, entre las que podía haber incluido a Milán y a Turín, se mantenían a raya tanto por el asombro causado por su aparente imbatibilidad como por la presencia inmediata de una fuerza militar, por lo que Napoleón era vulnerable a una revuelta bien coordinada. El directorio le ofreció escasos refuerzos, considerando aún al Rin un teatro de operaciones mucho más importante. La compenetración sensata entre la amenaza y la indiferencia jugó un papel importante en el arte napoleónico de gobernar Italia en aquella época. Aquí hay que incendiar y fusilar para establecer el terror, escribió el 21 de junio, y allí hay que simular que no se ve nada porque no ha llegado la hora de la acción. Apelando al orgullo de los que iba a conquistar, también despejaba toda duda de las consecuencias de resistirse. El ejército francés ama y respeta a todos los pueblos, especialmente a los habitantes sencillos y virtuosos de las montañas, se lee en una proclama de ese mes dirigida a los tiroleses. Pero si ignoráis vuestros propios intereses, tomando las armas, seremos tan terribles como el fuego celestial. Aunque se apoyaba en gran medida en Berthier, no dudaba en reafirmar sus propias capacidades. Al ver a Maía Temelito en Bolonia el 22 de junio, interrogó al diplomático acerca del rumor que afirmaba que es a Berthier al que debo mi éxito, es él el que dirige mis planes, y que yo solo cumplo lo que él me sugiere. Maillat, que conoció a Berthier en Versalles siendo joven, lo negó, a lo que Napoleón añadió, cordial, dices bien, Berthier es incapaz de dirigir un batallón. No lo creía así, de hecho cedió el mando del ejército de Italia a Berthier en 1798, y el de la reserva en 1800, pero dejaba clara la conciencia que tenía sobre su imagen pública. Con un espíritu similar alteró el texto de las proclamas para emplear el singular en la fórmula, comandantes del ejército francés. Los británicos, que se habían asociado comercialmente con el Gran Duque de Toscana, fueron expulsados de Livorno el 27 de junio, y se les confiscó mercancía valorada en 12 millones de libras. La ciudadela de Milán cayó tras un bombardeo de 2 días, el 29. Cuando los ingleses reaccionaron capturando la isla de Elba frente a las costas italianas,
una antigua posesión del Gran Duque, Napoleón señaló con prudencia: no tenemos derecho a protestar por una violación de la neutralidad, de la que nosotros hemos dado ejemplo. Poco después Napoleón obtuvo una contribución del Gran Duque Fernando III de Toscana, hermano menor del emperador Francisco, que había otorgado privilegios comerciales a los ingleses en Livorno. Cuando Napoleón fue a Florencia el 1 de julio, las calles se abarrotaron con los habitantes, desde San Fridiano hasta el Palacio Pitti, que trataban de avistarle. Napoleón visitó a Fernando en palacio, en los jardines Babouri, y contempló los admirables frescos de Pietro da Courtouna, encargados por los Medici, que no podían trasladarse con facilidad a París, al contrario que los cuadros de Rubens, Rafael, Tiziano, Van Dyck y Rembrandt. Se dirigió al Gran Duque, que le había recibido con mucha educación, para decirle: su hermano ya no tiene ni un palmo de tierra en Lombardía, algo que no era del todo cierto. Mantua aún resistía. Aunque Fernando tenía tal dominio de sí que no reveló ninguna preocupación, sabía que la caída de esa ciudad precedería a la pérdida del trono. El 26 de junio Josefina, al fin y entre lágrimas, partió desde París hacia Milán. Le acompañaron José Bonaparte, que padecía una enfermedad venérea, su dama de compañía Louise Compuint, el cuñado de José, Nicolas Clary, el financiero Antoine Amelin, que buscaba emplearse con Napoleón, y del que Josefina obtenía dinero, Chunou, 4 sirvientes, una escolta de caballería y Fortuné, el perrito de Josefina que había mordido en una ocasión a Napoleón cuando estaba en cama, y que falleció tras desigual combate contra la mascota de su cocinero, más fiera y grande. Josefina, con un descaro sobrecogedor, llevó consigo al húsar de compañía, Hippolyte Charles. Chunou sedujo a Louise durante el viaje, por lo que Josefina la despidió al alcanzar Milán, ganándose la enemistad de Chunou. 2 años después lo lamentaría amargamente. Napoleón le inundó con largas cartas de amor mientras viajaba hacia el sur, salpicadas con despedidas como: hasta la vista, mi amor, un beso en los labios y otro en el corazón, deseando que llegue el momento en el que pueda estar en tus brazos, a tus pies, en tu seno. Le escribió desde Pistoia en la Toscana para decirle que sus bolsillos rebosaban de cartas que nunca te he enviado porque son muy tontas, muy vanas, la palabra es vete. Teniendo en cuenta la naturaleza de las que sí que envió, aquellas debían ser de hecho trouvete. En una reminiscencia de su masoquismo emocional inicial, escribió: ríete de mí lo que quieras, quédate en París, consigue amantes y deja que todo el mundo lo sepa, no me escribas. Bien. Te querré 10 veces más. Josefina alcanzó el Palacio Sevallouni el 10 de julio, y Napoleón se reunió con ella 3 días después, tras haber marchado 350 kilómetros desde Milán, cruzando los estados de los Habsburgo, los Pontificios, el Véneto y las ciudades independientes de Peschiera, Brescia, Tortouna, Módena, Bolonia, Livorno, Florencia, Roverbella, Verona y Milán de nuevo en 6 semanas, devorando el centro de Italia y recaudando contribuciones, que sumaban 40 millones de francos. Ignoró a Hippolyte Charles, Chunou, Murat y José no le hablarían de él, y Josefina pareció responder con calidez a sus atenciones, puede que por sentirse emocionalmente inestable. Amelín contaba cómo, de vez en cuando abandonaba su estudio para jugar con ella como si fuese una niña. Le hacía rabiar, provocaba sus gritos, y le abrumaba con unas caricias tan rudas que me veía obligado a acercarme a observar el clima por la ventana. Su relación era desde luego muy táctil. El dramaturgo Carrión de Nizas anotó que Madame Bonaparte no es ni joven ni hermosa, pero es muy modesta y cautivadora. Acaricia con frecuencia a su esposo, que parece adorarla. Ella llora con frecuencia, a veces a diario, por los motivos más triviales. Napoleón había convocado a José, para el que Salicetti obtuvo el rango de comisario general del ejército de Italia, con el propósito de tener cerca a alguien a quien confiar las negociaciones confidenciales más delicadas. Con esa misión le envió a Livorno, Parma y Roma, y más tarde se desplazaría a Córcega junto con Maía Temelito para restablecer allí el control francés. Durante esas expediciones José descubrió su genuino talento para la diplomacia. Napoleón solo pudo quedarse 2 noches, Wurmse se dirigía al sur con 50.000 hombres y Francia precisaba capturar Mantua de manos de Beaulieu antes de que llegasen los refuerzos. Me propongo dar un golpe audaz, transmitió al directorio.
A continuación expuso el plan de Murat de cruzar uno de los 4 lagos artificiales que protegían Mantua de noche, disfrazados con uniformes austriacos, y abrir las puertas de la ciudad con tiempo suficiente para permitir que entrasen las tropas de Napoleón. Probablemente estaba recordando a los gansos capitolinos que salvaron a la Roma clásica cuando escribió que el ataque repentino de Murat dependerá, como todos los de su especie, de la suerte de un perro o un ganso. En este caso fue una disminución repentina en el cauce del Po, que mermó la capacidad del lago lo suficiente como para desbaratar el plan. A finales de junio Napoleón averiguó por medio de un confidente del mando austriaco que Worms estaba conduciendo sus tropas, incluyendo ya varias unidades excelentes de veteranos reclutadas del Rin, a ambas orillas del lago Garda para reforzar Mantua, donde la enfermedad empezaba a diezmar los cuarteles de Borió. Durante sus campañas Napoleón confió en gran medida en la inteligencia, insistiendo en analizar personalmente la información en lugar de obtenerla de sus oficiales, para determinar por sí mismo la credibilidad de cada caso. Entre los métodos para obtenerla incluyó los interrogatorios a desertores y prisioneros, el envío de patrullas a caballo, e incluso el camuflaje de sus soldados como campesinos, tras tomar a las mujeres de los trabajadores de verdad como rehenes. Era muy consciente de cómo los espías y oficiales en misión de reconocimiento podían confundir un destacamento con un ejército, y al contrario, y de cómo con frecuencia repetían lo que habían oído, de gente presa del pánico o de la sorpresa, en lugar de comprobarlo por sí mismos. Estas eran sus instrucciones a los miembros de la inteligencia: conocer con precisión los vados y desfiladeros de la geografía. Ofrecer guías en las que se pueda confiar. Interrogar al cura y al cartero. Establecer rápidamente un buen entendimiento con la población. Enviar espías. Interceptar cartas públicas y privadas. En resumen, ser capaz de responder a cualquier pregunta del general en jefe cuando se ponga al frente del ejército. En este caso los espías acertaban. Worms se dirigía al este del lago Garda con 32.000 hombres en 5 columnas, mientras el general de caballería de origen croata Peter von Kwasdanovic llegaría al oeste con 18.000. Napoleón cedió el mando de 10.500 soldados a Serurier para mantener el cerco de Mantua, reservando 31.000 para hacer frente a la nueva amenaza. Envió a 4.400 de ellos con el general Pierfranco y Souret a Saló para retrasar el avance de Kwasdanovic, desplazó a Massena con 15.400 al flanco oriental, envió al general Hyacinth d'Aspinoui con 4.700 para proteger la línea Peschiera-Verona, mandó a los 5.300 de Augereau a vigilar las carreteras del este y reservó 1.500 de la caballería de Quilmen. Él mismo se desplazó constantemente entre Brescia, Castelnuovo, Desenzano, Roverbella, Castigliouni, Goito y Peschiera, asentando el cuartel general allí donde tuviese una mejor visión del progreso de la campaña. La actividad continua bajo un calor abrasador acabó con 5 monturas consecutivas fallecidas por extenuación. Uno de sus asistentes, el polaco de Sidery Adam Chapowski, recordaba que jamás utilizó las espuelas o las rodillas para poner a los caballos al galope, sino que aplicaba el látigo. El 29 de julio Kwasdanovic expulsó a Souret de Saló, como se esperaba, aunque la ciudad cambió 3 veces de manos. Ese mismo día, a las 3 de la mañana, al este del lago Garda, Massena sufrió un ataque numeroso, viéndose obligado a combatir en prolongada retirada, alcanzando Busolengo desde Adige y al anochecer. Los austríacos empujaron con valentía, retomando Rivoli. «Recuperaremos mañana, o más tarde, lo que has perdido hoy», prometió Napoleón a Massena. Nada se pierde si el valor permanece. Sin embargo, el 30 de julio, en una operación conocida como la sorpresa de Brescia, los austríacos tomaron el cuartel y los hospitales de esta localidad con solo 3 bajas y 11 heridos. Entre los enfermos estaba Murat, que había sido contagiado por Madame Rougat de una enfermedad venérea, la Ans y el brillante jinete Francois Etienne, hijo de Kellerman. Josefina, que había ido a Brescia desde Milán a petición de Napoleón por considerarla más segura, estuvo a punto de ser capturada, induciendo a este a jurar: «Worms se pagará un alto precio por esas lágrimas». «Hemos sufrido algunos reveses», informó Napoleón al directorio, mientras enviaba el material que no era esencial a la retaguardia. Al anochecer del 29 de julio se hizo cargo de que el enemigo descendía en gran número desde Bassano, y ordenó concentrarse en Villanova, al este de Verona.
La división de Augereau recorrió 70 kilómetros en 55 horas de marcha y contramarcha, pero al anochecer del día siguiente Napoleón descubrió que el grueso de las tropas enemigas estaba en el norte y el oeste. De enfrentarse primero al avance de Wormse y no lograr una victoria completa habría perdido Mantua igualmente, por lo que decidió tajar primero a Kosdanovich. Así pues, el 30 de julio ordenó a Seurier abandonar el sitio de Mantua para aumentar su presencia en el campo de batalla, añadiendo a la brigada del general Louis Peritir a las fuerzas de Augereau y la de Dallemagne a las de Massena. La orden de Augereau de retirarse a Roverbella reza: cada momento es precioso. El enemigo ha roto nuestra línea por 3 sitios, domina los puntos importantes de Corona y Rivoli. Puedes ver que las comunicaciones con Milán y Verona se han roto. Espera nuevas órdenes en Roverbella, iré allí en persona. Augereau no perdió el tiempo. Abandonar el sitio de Mantua significaba dejar atrás al menos 179 cañones y morteros que no se podían desmontar, y hundir la munición en los lagos. Fue doloroso para Napoleón, pero no ignoraba que las batallas decisivas en campo abierto, y no en las fortalezas, decidían la guerra moderna. Pase lo que pase, y cueste lo que cueste, tenemos que dormir en Brescia mañana, dijo a Massena. Ese día, el 31, sus movimientos constantes casi acabaron en tragedia, al evitar por poco ser emboscado por una unidad croata en el camino entre Roverbella y Goato. El terreno entre Brescia y Mantua incluye montañas de más de 1000 metros, y líneas de colinas de morrenas desde Lonato, Castiglioni y Solferino hasta Volta, con un paisaje abrupto que acaba en una planicie abierta. El 31 de julio el ejército francés partió dirección oeste a las 3 de la mañana, entablándose una batalla encarnizada al alba entre Souret y el general austriaco Ott por la ciudad de Lonato, que se prolongó 4 horas. Mientras tanto Massena se desplegó entre Desenzano y esa localidad con la 32ª semibrigada a su izquierda. Superado ampliamente en número, Ott fue derrotado. Mientras Augereau se acercaba a gran velocidad, los 18.000 soldados de Kosdanovich se enfrentaban a 30.000 franceses, provocando su rápida retirada. Esa noche Napoleón, temiendo por las líneas de comunicación, marchó con Augereau contra Brescia, donde llegó a las 10 de la mañana siguiente. Para entonces Wormse, tras ser informado de que Napoleón estaba marchando hacia el oeste con dirección a Brescia, y a la par reuniendo tropas en Roverbella para defender el sitio de Mantua, que en realidad había abandonado, se dejó llevar por la confusión, y perdió la iniciativa con su inactividad. Al día siguiente el general Antoine Lavalette, que había huido de Castiglioni atemorizado, fue despojado de su rango en presencia de sus soldados de la 18ª semibrigada ligera. El entusiasmo de las tropas ayudó a Napoleón a decidirse a aplastar a Kosdanovich. En la segunda batalla de Lonato, el 3 de agosto, envió a las tropas de Daspinowy desde Brescia a atacar el flanco izquierdo de Kosdanovich por Gabardo, mientras Souret, reforzado, hacía lo mismo con el derecho, y la brigada de Dallemagne marchaba entre ambas uniéndolas. Cuando las tropas de Souret se quejaron de padecer hambre, Napoleón les dijo que encontrarían comida en el campamento enemigo. Al tiempo que la brigada del general Jean-Joseph Pijon era expulsada de Lonato, y él mismo era capturado, Napoleón arribaba acompañado de parte de la división de Massena. Agrupó a la 32ª sección en columnas de pelotones, y sin pausa, con tambores y música, ordenó una carga de bayonetas, apoyada por la 18ª sección. A pesar de perder a los comandantes de ambos batallones, los austríacos acabaron en Desenzano, donde se cruzarían con la compañía de escolta de caballería de Napoleón, reforzada con miembros de la 15ª de dragones y la 4ª ligera. Chunou recibió 6 heridas, lo que no le impidió aceptar la rendición de la brigada austriaca al completo. Al ser informado del desastre, Kosdanovich se retiró por el norte del lago para unirse de nuevo a Wormse, y permaneció fuera de juego durante 10 días. Estaba tranquilo, escribiría Napoleón en el boletín posterior. La valiente 32ª semibrigada estaba allí. La 32ª hizo enmarcar estas palabras en tonos dorados en su pendón, y el orgullo les insufló mayor arrojo. Es asombroso el poder que tienen las palabras sobre los hombres, afirmó años después, refiriéndose a esa unidad. Augereau retomó Castiglioni el 3 de agosto, tras 16 horas de duro combate en una árida y abrasadora planicie. Durante años, cuando se criticaba a Augereau en su entorno por desleal,
Napoleón afirmaba: pero que no se nos olvide que nos salvó en Castiglione. Para cuando los franceses se reagruparon allí el 4 de agosto, Worms había perdido cualquier oportunidad de atacar a Napoleón por la retaguardia. Su única esperanza, mientras se desplazaba lentamente en torno a Solferino con 20.000 hombres, era ganar algo de tiempo para que Mantua se preparase para un nuevo sitio. La mañana del 4 de agosto Napoleón amaneció en Lonato con solo 1.200 hombres, cuando 3.000 austriacos desconectados del mando de Quazdanovich cayeron por sorpresa sobre la ciudad. Napoleón informó al Parlamentare, el oficial encargado de negociar, con tranquilidad de que, su ejército al completo, estaba presente, y de que, si la división no depone sus armas en 8 minutos, no perdonaré a ningún hombre. Complementó la pantomima dando órdenes acerca de unidades de granaderos y artilleros a Berthier, que sabía que eran falsas. Los austriacos descubrieron, una vez rendidos y desarmados, que no había fuerzas francesas en los alrededores, y que podían haber capturado a Napoleón con facilidad. La segunda batalla de Lonato atestiguó la primera ocasión en la que Napoleón empleó el sistema del Bataillon Carré. Aunque había sido propuesto por Guibert y Bourset en un manual entre 1760 y 1770, nadie antes de Napoleón lo había puesto en práctica en el campo de batalla. Con las unidades formadas en diamante, si se topaban con el grueso del ejército enemigo, por ejemplo, por el flanco derecho, la división situada en ese lado se convertía en la nueva vanguardia, encargada entonces de fijar la posición del enemigo. Las divisiones que habían formado las antiguas vanguardia y retaguardia automáticamente pasaban a ser la masse de maneuver, la fuerza de choque central capaz de apoyar a la nueva división avanzada, con la misión de envolver al enemigo por los flancos. De este modo el ejército podía rotar nonagésimo en cualquier dirección con relativa facilidad. El sistema tenía la ventaja adicional de poder ampliarse, aplicándose tanto a divisiones como a ejércitos enteros. El punto clave era lo que Bourset denominó la dispersión controlada, que permitió a Napoleón una flexibilidad enorme, adaptando el frente de combate constantemente a las circunstancias cambiantes. Napoleón también empleó el Bataillon Carré en la segunda batalla de Castiglione, a 25 kilómetros al norte de Mantua, el viernes, 5 de agosto. Worms se desplegó entre Solferino, en su flanco derecho, y una sólida fortaleza en la colina de Monte Medolano en el camino entre Mantua y Brescia a su izquierda, con entre 20.000 y 25.000 hombres. Napoleón disponía de 30.000, los 10.000 de Massena alineados en columnas a su izquierda, los 8.000 de Augereau divididos en dos líneas frente a la ciudad de Castiglione, la caballería de reserva de Quilmen a la derecha, los 5.000 soldados de Daspinoy de vuelta de Saló, y los 7.500 del general Pascal Fiorella llegados desde el sur, que esperaban asestar un golpe decisivo a la retaguardia de Austria. Planeaba conducir a los refuerzos de Worms hacia el norte fingiendo una retirada. Castiglione fue una batalla complicada, que se entiende mejor desde lo alto del magnífico castillo de Lonato y el campanario de la Araaca en Solferino, que ofrecen una visión inigualable de todo el territorio. Al escuchar fuego de cañones hacia el sur a las 9 de la mañana del 5 de agosto, Napoleón asumió que se trataba de la llegada de Fiorella, pero era en realidad la octava de dragones saqueando un convoy de material austriaco en Guidisolo. Envió a Massena y Augereau al ataque, y Maarman se dirigió hacia Monte Medolano con una batería de 12 piezas. El combate se desarrolló a lo largo de toda la línea. Augereau tomó Solferino y Daspinoy llegó a tiempo para auxiliar por el ala izquierda del centro, mientras se obligaba a Worms a mover su infantería para comprobar qué ocurría con Fiorella. Acabó entonces por verse atrapado entre dos ejércitos, con un tercero amenazando su retaguardia. Tuvo que retirarse, y escapó por poco de ser atrapado por la caballería ligera francesa. Solo el agotamiento por las duras marchas de los franceses evitó la destrucción completa del ejército austriaco, que huyó atravesando el Mincio. Austria sufrió 2.000 bajas, entre muertos y heridos, y otros 1.000 fueron capturados, además de 20 cañones. En su recuento los franceses sumaron 1.100 muertos, heridos o desaparecidos. Allá vamos, informó Napoleón al directorio el 6 de agosto, se ha completado otra campaña en 5 días. 2 días después volvió a ocupar Verona, añadiendo, el ejército de Austria ha desaparecido como un sueño, y la Italia a la que amenazaba está ahora tranquila. Retomó el sitio de Mantua el 10 de agosto,
y aún retenía a 16.400 soldados austriacos tras murallas de 3 metros de espesor, aunque solo 12.200 de ellos eran aptos para el servicio. Napoleón empleó las 3 semanas de agosto restantes en rearmar a su ejército, y envió a Souret y a Serurier, 2 de los generales que habían sido heridos y por los que sentía gran admiración, de vuelta a casa. Fueron reemplazados por el veterano general de artillería Claude Henry de Vaubois, y por el recién ascendido general treintañero Jean-Joseph de Sauguet, con escasas consultas a París. Su reputación en Francia crecía con cada victoria, y el directorio aumentaba sus sospechas de que no podría contenerla. Si hay un solo hombre honesto y de mente pura en Francia capaz de sospechar de mis intenciones políticas, dijo a Carnot y a Barras, renunciaré por completo a la felicidad de servir a mi patria. Para entonces sabía que el peligro de que aceptasen el farol era escaso. Anteriormente había tenido que negociar con ellos el nombre de los generales a los que podía promover, entre la lista de 343 en servicio que tenían. Cuantos más éxitos acumulase en el campo de batalla, y más dependiese el directorio de su solvencia y su prestigio, menos interferencias en sus elecciones tendría que soportar. Los asuntos domésticos ofrecían menos certezas. Trató de seguir la pista de Josefina, de vacaciones. Mi esposa ha estado dando vueltas por Italia las últimas 2 semanas, creo que está en Livorno, o en Florencia. Solicitó también que su hermano Lucien, de considerable espíritu, pero también muy terco, al que había colocado en un puesto de comisario bélico en Marsella, fugado a París de forma repentina sin permiso de su comandante en jefe, y hermano, fuese enviado al ejército del norte al día siguiente de ser localizado. A finales de agosto se informó a Napoleón de que Wurmse planeaba un nuevo intento de refuerzo de Mantua. Simplificando sus líneas de comunicación y tomando a algunos soldados del ejército de los Alpes consiguió reunir a 50.000 hombres, pero, como ignoraba cuál de las 3 posibles rutas tomaría Wurmse, envió a Vaubois a la orilla oeste del lago Garda con 11.000 soldados para cerrar ese paso, y a Massena con 13.000 y a Augereau con 9.000 a Rivoli y Verona, respectivamente, como grueso del contingente. Quilmén vigilaba las vías del este con 1.200 soldados de infantería y gran parte de la caballería. El mismo Napoleón se posicionó con 3.500 reservistas en Lignano mientras Sauguet sitiaba Mantua con otras 10.000 unidades, y otras 6.000 disuadían a los rebeldes en torno a Cremona. Una vez que tuviese clara la ruta de ataque de Wurmse podría concentrar sus fuerzas. Hasta entonces se dedicó a garantizar que hubiese un suministro suficiente de coñac, harina, forraje, municiones y las galletas cuadradas de pan cocido empleadas como rancho. El 2 de septiembre Napoleón descubrió que Wurmse iba a atravesar el valle de Vallagarina hasta Adigey. Planeó el ataque una vez seguro de que el general Moreau, comandante del ejército de Alemania, había alcanzado Innsbruck, de tal forma que podía coordinar su avance con los acontecimientos en suelo alemán. Sin embargo, el archiduque Carlos derrotó al general Jordan en Würzburg el 2 de septiembre, y Moreau se encaminó a Múnich, en la zona sur de Baviera, por lo que ninguno pudo ayudarle. Napoleón debía evitar a toda costa el peligro de verse obligado a enfrentarse al archiduque Carlos y a Wurmse a la vez, algo humanamente imposible en su situación. Avanzó entonces hasta Rovereto, a 20 kilómetros al sur de Trento, e interceptó allí la avanzadilla de Wurmse el día 4. Amaneció ante el desfiladero de Marco, fuertemente defendido, bajo Rovereto, mientras otra fuerza enemiga se situaba entre la Adigey y el inexpugnable campo de Mori. La infantería ligera de Pijón tomó las elevaciones de la derecha de Marco, y, tras 2 horas de tenaz resistencia, la línea austriaca se quebró. Unos 750 franceses quedaron heridos, desaparecidos o muertos. El general austriaco Barón Davidovich perdió unos 3.000, casi todos capturados, 25 cañones y 7 estandartes. La semana siguiente, con el ejército de Austria en abierta retirada, se entablaron 4 combates más en el mismo valle. En Cayano los escasos piquetes austriacos fueron sorprendidos por los franceses mientras preparaban el desayuno, obligándoles a abandonar sus posiciones. El 7 de septiembre en Primolano los galos atacaron una aparentemente inextricable posición, y la tomaron a base de puro elan. Los 2 laterales del valle se juntaban en U, con una distancia de menos de 1 kilómetro entre las altas cumbres de ambos lados. Los austriacos no deberían haber experimentado ninguna dificultad en defender el paso, pero aquella tarde varias columnas de infantería ligera francesa escalaron por ambas laderas de la montaña,
vadearon el rápido Brenta con el agua hasta el pecho y cargaron contra ellos sin dilación, enviándole flotando hasta Bassano. Napoleón pasó la noche con la división de Augereau, envuelto en su capa bajo las estrellas y compartiendo su rancho, como solía hacer en sus primeras campañas. Al día siguiente capturó a 2000 austriacos y 30 cañones en Bassano, junto con diversos transportes de munición. Solo Massena sufrió una derrota de escasa entidad en Céret el día 11, con 400 soldados muertos o heridos, al sobrepasarse en la persecución del enemigo. Al día siguiente Augereau capturó Lignano y 22 cañones, sin pérdidas, y liberando a 500 prisioneros franceses. Tan solo 3 días después, el 15 de septiembre, en La Favorita, a las afueras de Mantua, Quilmén infligió una derrota a Wormse que obligó al comandante en jefe austriaco a refugiarse en la ciudad. Napoleón volvió a Milán con Josefina el 19 de septiembre y permaneció allí cerca de un mes, enviando a Maarmant a París con la mejor herramienta propagandística, 22 pendones austriacos capturados para ser expuestos en Los Inválidos. El tempo bien medido le garantizaba mantener la iniciativa, avanzando sin cesar por la garganta estrecha de un valle repleto de emplazamientos donde los austriacos podrían haberle detenido o retrasado. Esta campaña relámpago en el valle del Brenta era la ilustración perfecta de por qué el esprit de corps era tan valioso. Napoleón había empleado a sus mandos en Italia para interrogar a los locales, poniendo en práctica el sistema del batallón carré para empujar a su ejército en cualquier dirección que el momento requiriese. Había separado al ejército austriaco en Rovereto forzándolo a marchar por separado, derrotando luego a cada sección con la clásica maniobra desde la posición central, manteniendo la presión sobre Wormse con ataques sorpresa regulares. El general austriaco, que había arrancado la campaña con 20.000 soldados y una ventaja de 3 días, terminó con 14.000 uniéndose a los 16.000 que ya estaban atrapados en Mantua. El 10 de octubre la ciudad estaba de nuevo sitiada por completo, esta vez con Wormse dentro. De sus hombres, 4.000 habían fallecido en 6 semanas por las heridas recibidas, la malnutrición y las enfermedades, y otros 7.000 estaban hospitalizados. En solo 38 días de falta de suministro de alimentos, Wormse había tenido que enviar expediciones para aprovisionarse el campo, en una de ellas perdió 1.000 soldados. Mantua no podría resistir mucho tiempo, pero la extensión del conflicto tampoco era un buen augurio si Napoleón quería tomar la ciudad. Jourdan había sido forzado a retroceder a través del Rin por el archiduque Carlos el 21 de septiembre, y los austriacos podrían intentar por tercera vez reforzar Mantua, ahora con un ejército mayor. Napoleón solicitó al directorio 25.000 hombres más, en caso de que los estados pontificios y Nápoles declarasen la guerra, aunque aduciendo que por suerte, el duque de Parma se está portando bien, también es inútil, en todos los sentidos. El 2 de octubre Napoleón ofreció la paz al emperador Francisco confiando en engatusarle en la mesa de negociaciones con una mezcla de adulación y amenazas. Majestad, Europa desea la paz, escribió. Esta desastrosa guerra ha durado demasiado. Le advirtió después que el directorio le había ordenado cerrar Trieste y otros puertos austriacos en el Adriático, añadiendo, hasta ahora, he impedido la ejecución de este plan confiando en no incrementar el número de víctimas inocentes de la guerra. El emperador Francisco de Austria, cabeza también del Sacro Imperio Romano, separado políticamente de ese país, pero dominado por él, y formado por una conglomeración desunida de estados semi-independientes que se extendían desde Alemania hasta la Europa central. Era orgulloso, ascético y calculador, y odiaba una revolución que había decapitado a su tía María Antonieta. Dirigió brevemente el ejército de su país en la campaña de Flandes en 1794, cediendo después el mando a su hermano el archiduque Carlos, de mayor talento bélico. La oferta de paz de Napoleón no recibió respuesta. El general amenazó de nuevo con dimitir el 8 de octubre, en esta ocasión debido al agotamiento. No puedo seguir cabalgando, escribió, solo el coraje me mantiene, y no es suficiente en un puesto como este. Declaró también que Mantua no podía ser tomada hasta febrero, y que Roma está armando y alentando el fanatismo del pueblo. Consideraba que la influencia del Vaticano era incalculable. Reclamó el derecho a firmar un tratado final, esencial, con Nápoles y una alianza necesaria, con Génova y el Piamonte, advirtiendo de que las lluvias otoñales portaban enfermedades que abarrotaban sus hospitales. El mensaje central fue,
Sobre todo, enviad refuerzos. Aún así hizo saber a París que, si vuestro general en Italia no es el centro de todo, corréis grandes riesgos. 2 días después, y sin el consentimiento del directorio, Napoleón firmó un amplio tratado de paz con Nápoles que permitía a los Borbones mantenerse en el trono sin ser molestados, siempre que no tomasen parte en ninguna actividad contra Francia. Si los austríacos iban a comenzar una invasión por el norte, Napoleón tenía que estar seguro por el sur. Este tratado garantizaba también que las líneas de comunicación atravesasen Génova, más fiable que el Piamonte, de cuyo nuevo rey, Carlos Emanuel IV, sabía poco. Napoleón era consciente de los rumores que circulaban por París, que le describían como alguien guiado por la sola ambición, que cualquier día derrocaría al gobierno. En las cartas al directorio ridiculizaba a sus detractores, afirmando: si hace 2 meses quería ser duque de Parma, hoy quiero ser rey de Italia. Pero no les convenció, aunque Barras y Carnot admitían su innegable capacidad militar. Todos los directores temían el uso que haría de su creciente popularidad una vez concluida la campaña italiana. La principal preocupación de Napoleón en aquel momento era la taimada informalidad de los proveedores del ejército, a los que describía regularmente como estafadores, especialmente a la influyente Compagnie Flachat, que era un simple atajo de defraudadores sin crédito, sin dinero y sin moral. Desearía poder fusilarlos, y el 12 de octubre escribió al directorio: no dejo de hacer que los arresten y sometan a cortes marciales, pero compran a los jueces. Esto es una feria al completo, en la que todo se vende. El 16 de octubre Napoleón conminó a Wormse a que entregase Mantua. Los valientes deberían enfrentarse a los peligros, no a las fiebres de los pantanos, escribió, pero fue rechazado sin más ceremonia. Ese mismo día, de nuevo sin apenas respaldo del directorio, proclamó el establecimiento de la República Cispadana, formada por Bolonia, Ferrara, Módena y Reggio, que suponía el derrocamiento del duque de Módena, que había permitido el paso a Mantua de un convoy de suministros, con una nueva legión italiana de 2.800 miembros para resguardarla. La República Cispadana, que quiere decir, a orillas de Po, abolió el feudalismo, decretó la igualdad civil, instituyó las asambleas de elección popular y dio vida al Risorgimento, el movimiento de unificación que acabaría creando, aunque con 3/4 de siglo de distancia, una Italia unificada e independiente. La redacción de su constitución consumió más de 33 encuentros, prueba de la paciencia de Napoleón, que se involucró en persona. Los franceses empezaban a dar forma a una unidad política que no se había conocido durante muchos siglos en la península. Había un campo, sin embargo, en el que las instituciones revolucionarias francesas no esperaban prevalecer en Italia: la reducción del poder de la Iglesia católica. Los italianos se opusieron con contundencia a las reformas religiosas napoleónicas, y la época denominada francesa en la historia italiana profesó tanto odio a las reformas en la Iglesia como admiración por la cultura administrativa que inculcó Napoleón. El intento de amedrentar al Vaticano nació pronto. En octubre de 1796 advirtió a Pío V de que no se opusiese a la República Cispadana, y mucho menos que atacase a Francia una vez retornados los austriacos. Si por voluntad fuese, destrozaría el poder temporal del Papa, informaba Minoso, pero en tiempo de paz, todo se puede arreglar. A continuación le advertía de que la declaración de guerra supondría la ruina y la muerte de aquellos necios que se opongan a las falanges republicanas. Siendo incapaz el directorio de destinar los 25.000 soldados de refuerzo que necesitaba con tal premura, tras las derrotas de Jourdan y Moreau en Alemania, solo se incorporarían 3.000 a la siguiente campaña. Napoleón tenía que ganar tiempo. Como confesó a Cacault en Roma, el juego en realidad consiste en ir pasándonos la pelota, para engañar a ese viejo zorro. A principios de noviembre Austria estaba lista para el tercer intento de liberar Mantua, con un plan estratégico que solo podía haber nacido de un comité, en este caso, el Consejo Áurico de Viena. El veterano general húngaro Joseph Albinzi y sus 28.000 soldados harían retroceder a los franceses hasta Mantua desde Rivoli, mientras el general Giovanni di Provera avanzaba a modo de distracción con sus 9.000 unidades desde Brenta a Lignano, y los 10.000 de Bassano trataban de impedir que Napoleón concentrase sus tropas. Destinar a 19.000 soldados a maniobras de distracción, mientras el ejército principal sumaba 28.000,
mostraba que el Consejo no había aprendido la lección de los 6 meses anteriores. Napoleón reconocería más tarde que Albizi, de 61 años y combatiente en Bavaria, Holanda y Turquía durante su larga carrera, era el mejor general al que se había tenido que enfrentar hasta entonces, motivo que explica por qué nunca dijo nada sobre él en sus boletines, ni positivo ni negativo. Alabó, en contraste, a Beaulieu, Wurmse y al archiduque Carlos, a los que no apreciaba. Mostró también un enorme respeto por el general Proubera en sus proclamas y órdenes del día, porque pensaba que era el peor de todos, y esperaba que no fuese destituido. Napoleón tenía ya 41.400 hombres. Los posicionó tan atrás como pudo, para ampliar la situación de alerta que dependía de cuándo y por dónde llegasen los austriacos. Por otra parte disponía de 2.700 soldados acuartelados en Bricia, Peschiera y Verona, y la 40ª semibrigada de 2.500 unidades estaba en camino desde Francia. Albizi cruzó el Piave el 2 de noviembre. Indicó a Quasdanovich y a Proubera que se desplazasen a Vicenza, a través de Bassano y de Treviso, respectivamente. El avance austriaco comenzaba. Para su disgusto, Massena obedeció a Napoleón y se replegó a Vicenza sin luchar. Había secundado a Augereau en su consideración de Napoleón como caudillo y soldado, pero también recelaba de su reputación. Era uno de los mejores generales de Francia, orgulloso de su apodo, hijo mimado de la victoria, y le desagradaba que le ordenasen retirarse, aunque fuese ante un ejército mucho mayor. El 5 de noviembre Napoleón ascendió a Mantabello con Augereau y, al ver a la vanguardia austriaca cruzando el río Brenta justo enfrente de sus columnas, decidió atacar al día siguiente. Mientras tanto Massena cayó sobre la columna de Proubera en Fontaniva, conduciéndoles hacia las islas del río, pero sin cruzarlo por completo. El 6 de noviembre Augereau atacó a las fuerzas de Quasdanovich según salían de Bassano, pero a pesar de la enconada lucha no pudo hacerles regresar a Brenta. La villa de Nove cambió varias veces de manos durante aquel día, y Napoleón, superado en número por 28.000 soldados frente a sus 19.500, se retiró. Existen diversas formas de describirse una victoria, por el número de bajas, por la posesión de un campo de batalla, o por obstaculizar el plan del enemigo, entre otras. Se mire como se mire, la batalla de Bassano fue la primera derrota de Napoleón, aunque no fuese grave. De vuelta a Vicenza recibió la noticia del fracaso de Baubois frente de Davidovich, tras 5 días de escaramuzas en las aldeas de Sembra y Casciano. Más del 40% de sus tropas habían perdido la vida, sido heridas, o estaban desaparecidas. Se ordenó de inmediato a Augereau que volviese a Adige, al sur de Verona, a Massena que regresase a Verona misma, y el general Barthélemy Hubert, el hijo de un abogado, que abandonó su hogar a los 15 años para unirse a la artillería, recibió la orden de enviar una brigada de Mantua a Rivoli para auxiliar a Baubois. A continuación Napoleón arengó a los hombres de Baubois, soldados de la 39ª y la 85ª de infantería, ya no podéis pertenecer al ejército francés. No habéis mostrado ni disciplina ni valor, habéis permitido que el enemigo os desaloje de una posición donde un puñado de valientes podría haber detenido a cualquier ejército. El jefe del Estado Mayor hará que se inscriba en vuestros estandartes, estos hombres ya no son del ejército de Italia. Con su fino sentido de lo que podía animar a una unidad, y de lo que podía desmoralizarla, Napoleón acertó al calibrar que el escarnio público aseguraría que ambas semibrigadas lucharían con mayor fiereza y mayor determinación que nunca en los próximos días. La inactividad austriaca tras la victoria de Bassano permitió a Napoleón reagruparse. El día 12 ya controlaba Verona con 2.500 hombres, y las riberas de la Adige con 6.000, mientras el desacreditado Baubois contenía a Davidovich en Rivoli, y Quilmen proseguía con el sitio de Mantua. Quedaban, por lo tanto, 13.000 soldados con Massena en el flanco derecho, y 5.000 con Augereau en el izquierdo para atacar a Albizi en Caldiero, una aldea a 15 kilómetros de Verona. Con la lluvia azotándoles el rostro, no mostraron las atribuciones usuales del ejército de Italia. El viento hizo volar la pólvora, el barro hacía que resbalasen, y los ataques a lo largo de la mañana solo sirvieron para ganar algo de terreno por la derecha, que tuvieron que ceder de nuevo a Austria cuando estos recibieron refuerzos a las 3 de la tarde. Hubo unos 1.000 muertos y heridos en cada bando. Aunque se lo apuntaron, naturalmente, como una victoria,
es significativo que cuando Napoleón concedió medallas a cuenta de Montenotte, Millesimo y Castiglioni aquel año, no solicitó ninguna por Caldiero. El 13 de noviembre fue de descanso para ambos ejércitos. Napoleón aprovechó el tiempo para dirigirse al directorio desde Verona con una carta desesperada, en la que les acusaba directamente por su indeterminación. Puede que estemos a punto de perder Italia. De la ayuda que esperaba no ha llegado nada. Estoy cumpliendo mi parte, el ejército está cumpliendo la suya. Mi alma está hecha trizas, pero mi conciencia está tranquila. El tiempo continúa siendo adverso, todo el ejército está agotado y sin calzado. Los heridos son la élite del cuerpo, todos los oficiales superiores y todos nuestros mejores generales han caído en combate. Todos los que vienen son unos ineptos, y ni siquiera gozan de la confianza de los soldados. Hemos sido abandonados en lo más profundo de Italia. Puede que mi hora haya llegado. Dejaré de exponerme, ya que mi muerte desalentaría a las tropas. Si bien era cierto que Serurier y Souret estaban heridos, y que Lanz, Murat y el joven Kellerman estaban enfermos en el hospital, también lo era que disponía de numerosos generales competentes a su cargo. Cerraba la carta con un tono tan optimista que daba credibilidad al resto del escrito: en pocos días, haremos el último esfuerzo. Si la fortuna nos sonríe, Mantua será tomada, y con ella, toda Italia. Napoleón había maquinado un plan audaz: adelantar a Albinzi en Villanova y obligarle a retroceder hacia un terreno tan inundado por los campos de arroz que la superioridad numérica no contaría mucho. Rehuyendo la facilidad de paso de la Adige en Alvaredo, donde la caballería austriaca podría dar la señal de alarma, eligió cruzar por Ronco, donde se alzaba un pontón construido en una campaña anterior que, aunque había sido desmantelado, se almacenaba en un lugar seguro cercano. La noche del 14 de noviembre Massena abandonó Verona por el oeste para engañar a los espías austriacos de la ciudad, virando luego al sureste para unirse a Augereau en el camino. Las carreteras en esa parte de Italia eran, y siguen siendo, excepcionales, con laterales escarpados y a buena altura con respecto a las marismas, por lo que el acercamiento de los franceses y la construcción del pontón pasó totalmente desapercibido para las patrullas austriacas. La 51ª sección cruzó en botes para asegurar la cabeza del puente al amanecer, y la construcción estuvo concluida a las 7 de la mañana siguiente. En la bifurcación del lado opuesto del río, Augereau se desvió a la derecha, siguiendo el trazado de un dique hasta la ciudad de Arcoul, con la intención de cruzar la corriente del Alpone y marchar hacia el norte, hacia Villanova, para atacar el parque de artillería de Albinzi. Mientras tanto Massena se dirigió por la izquierda hacia Porcile tratando de sorprender a Albinzi por el flanco izquierdo desde atrás. Augereau se adentró en la bruma con la quinta ligera del general Louis André Bon, pero pronto se encontró bajo fuego enemigo en el camino paralelo al Alpone, lanzado por los 2 batallones de croatas y los 2 cañones que protegían el lado izquierdo de la retaguardia de Albinzi. Arcoul estaba bien defendida, con agujeros y barricadas, y el primer ataque fue repelido, al igual que el segundo, acometido por la 4ª sección y dirigido por el mismo Augereau. Los atacantes tuvieron que arrastrarse por las escarpadas orillas para resguardarse del fuego, mientras Massena se topaba con otro batallón croata, y con un regimiento austriaco comandado por Proubera a medio camino de Porcile, rechazándoles y asegurando así la derecha de la cabeza de puente. El combate en las llanuras de Lombardía difería del de las montañas, dando más opciones de actuar a la caballería austriaca, pero aquí los riachuelos sinuosos y la disposición de los diques actuaba a favor de un comandante joven, con un gran sentido del detalle táctico, aunque con mucha menos caballería. A pesar de que Albinzi recibió información puntual del movimiento francés, supuso que se trataba de una mera maniobra de distracción, debido a lo pantanoso del terreno. Cuando las patrullas comprobaron que en Verona reinaba la calma, las envió de nuevo a comprobar qué ocurría por la izquierda, donde las 3.000 unidades de Proubera habían sido derrotadas por Massena. Otras 3.000, que marchaban con rapidez hacia Arcoul, llegaron a mediodía. Emplazaron 2 cañones para bombardear el camino, y Lanz, que acababa de reincorporarse tras una estancia en el hospital de Milán, fue herido de nuevo. Napoleón llegó al puente de Arcoul justo cuando el intento de Augereau de capturarlo acababa de fracasar. Ordenó una nueva oleada, detenida por un fuego intenso. En ese momento Augereau ondeó una bandera y caminó 15 pasos frente a su avanzadilla, gritando: «Granaderos,
venid y seguid a vuestros colores. Llegados a ese punto, Napoleón, rodeado por sus ayudantes y sus escoltas, tomó a su vez otra bandera y guió él mismo la carga, recordando a sus tropas el heroísmo exhibido en Lodi. A pesar de la renuencia mostrada al directorio acerca de los riesgos de exponerse, en Arcoul lo hizo. Pero fracasó, las tropas mostraron una cobardía extraordinaria, según Salkowski, y no pudo atravesar el puente cubierto de cadáveres, además de sufrir las bajas de su ayudante, el coronel Muiron, entre otros. Durante otro contraataque austriaco, Napoleón tuvo que ser arrastrado hacia el terreno pantanoso bajo el puente, salvándose por una carga de granaderos. Era arrojado, pero poco se podía hacer ante un fuego concentrado lanzado por una resistencia austriaca incondicional, que proseguiría 2 jornadas más. Al visitar el puente hoy se entiende cómo fue empujado Napoleón a la amplia canalización de drenaje, salvando posiblemente su vida, a pesar de la indignidad que conllevaba la maniobra. Una vez claro que no se podía tomar el puente, Napoleón ordenó a Massena y Augereau que regresasen al sur de Adigey, dejando encendidos los fuegos de campamento para dar la impresión de que los franceses permanecían allí. Debía prepararse para actuar contra Davidovich si Vaubois se retiraba aún más hacia Rivoli. Francia podía ver desde la torre de la iglesia de la pequeña aldea de Ronco cómo Albinzi marchaba de nuevo hacia Villanova y se desplegaba al este del Alpone. Aún pasarían 2 días hasta que Augereau y Massena, que regresaron el día 17, tomaran el puente, en ausencia de Napoleón. A pesar de que las pérdidas francesas fueron significativas, con 1.200 muertos, incluidos 8 generales, y 2.300 heridos, contra los 600 muertos austriacos y sus 1.600 heridos, a Arcoul se contó finalmente entre las victorias, logrando 4.000 prisioneros y 11 cañones de Austria. Necesitamos suerte para vencer a Albinzi, admitió más tarde Napoleón. Mientras el invierno llegaba, y concluía la temporada de enfrentamientos con Mantua aún sitiada, los austriacos efectuaron el 4º intento por entrar en la ciudad. La campaña había costado a Austria 18.000 bajas, y a Francia más de 19.000. Este país se encontraba ya escaso de casi todo, oficiales, calzado, medicinas y salarios. La hambruna era tal que en la 33ª sección se produjo un motín, y 3 compañías fueron encarceladas y 2 de los cabecillas, fusilados. Una vez concluido el levantamiento, Napoleón cesó a Vaubois y ascendió a Hubert como comandante de la división acantonada en Rivoli. El informe a Carnot del 19 de noviembre fue mucho más optimista que el anterior. El destino de Italia empieza a aclararse, escribió, espero escribirte, antes de que pasen 10 días, desde el cuartel general en Mantua. Nunca se ha luchado tanto sobre un campo de batalla como en Arcoul. Casi no me quedan generales, su lealtad y coraje no tienen igual. Concluía manifestando su intención de marchar sobre la obstinada Roma tan pronto como Mantua capitulase. A finales de noviembre, cuando el directorio envió a Viena al general Henry Clarke, antiguo jefe de Napoleón en la oficina topográfica, para sondear las posibilidades de firmar la paz, este le persuadió de que, estando Mantua a punto de caer, no debía sacrificar a la República Cispadana en las negociaciones. Se cree que dijo a Maillat, es un hombre sin talento, solo un engreído. Difícilmente podía tratarse de una opinión definitiva, porque ascendió al competente Clarke a secretario personal, nombrándole más tarde duque de Feltri y después ministro de guerra. En 1812 era uno de los hombres más poderosos de Francia. Enviadme 30.000 hombres y marcharé sobre Trieste, solicitó Napoleón al directorio. Llevaré la guerra a tierras del emperador, revolucionaré Hungría, e iré a Viena. Entonces tendréis derecho a esperar millones, y una buena paz. Llego a Milán, escribió el 27 de noviembre a Josefina, que se encontraba aún de vacaciones con Hippolyte Charles en Génova, corro a tus aposentos, he dejado todo para verte, para estrecharte entre mis brazos. No estabas allí, saltas de ciudad en ciudad para las fetes, te marchas cuando estoy a punto de llegar, ya no te preocupas por tu querido Napoleón. Todo el mundo está feliz por complacerte, y solo tu marido es muy, muy infeliz. Bonaparte. Al día siguiente escribió de nuevo, cuando exijo de ti un amor igual al mío, me equivoco. ¿Cómo iba a pesar más el encaje en la balanza que el oro? Pero a Josefina se le daba bien aliviar las sospechas de Napoleón. Antoine Lavalette, casado con un familiar,
y sustituto del fallecido Muiron como uno de los 8 asistentes de Napoleón, recordaba como en Milán, Madame Bonaparte solía tomar a su marido en el regazo tras el desayuno, y se agarraba a él durante unos minutos. Otras consideraciones aparte, muestra su delgadez en aquella época. Se puede imaginar una estampa de aquella época igual de atractiva por la reflexión que hacía Napoleón a Jérôme de Lalande, director del Observatorio de París, pasar la noche entre una bella mujer y el hermoso cielo, y pasar el día anotando observaciones y realizando cálculos. Creo que esa es la felicidad en la tierra. 420. Menos feliz fue la misiva que envió en diciembre Battaglia, comandante de la neutral Venecia, protestando por la conducta de las tropas francesas en suelo veneciano. Napoleón negó indignado que se hubiese forzado a ninguna mujer, y le preguntó, ¿de verdad la República Veneciana quiere mostrarse tan abiertamente en nuestra contra? Battaglia claudicó de inmediato y la respuesta posterior de Napoleón, 2 días después, fue mucho más tranquila, prometiendo castigar con ejemplaridad a aquel soldado que se alejase de lo regulado por la disciplina más severa. Tras reconocer que después de la caída de Livorno ya no podían seguir defendiendo Córcega de los franceses, los británicos, comandados por el brillante comodoro de 38 años Horacio Nelson, habían evacuado de forma modélica la isla en octubre. Paoli y los suyos partieron con ellos. Napoleón envió a Maillat de Melito y a Salicetti para que organizasen los departamentos franceses que se establecerían tras la partida inglesa. El mismo día que escribió a Battaglia se dirigió a José, que acompañaba a Melito, para indicarle que deseaba que la casa Bonaparte quedase limpia y habitable. Tiene que quedar como estaba, es decir, antes de ser saqueada por los paolistas 4 años atrás. Los años de enfrentamiento con la burocracia francesa a cuenta de la Pépinière no habrían sido en balde. Entre septiembre y diciembre de 1796 fallecieron casi 9.000 personas por hambre y enfermedad en Mantua. De los 18.500 soldados acuartelados en la ciudad, solo 9.800 eran aptos para el combate. Las últimas raciones se agotaron el 17 de enero. El siguiente ataque austriaco tenía que ser, por lo tanto, inminente, y la máxima preocupación de Napoleón consistía en que sus tropas estuviesen listas. En diciembre envió 4 cartas a Berthier desde Milán en 18 días, y suplicó al directorio que enviase refuerzos. El enemigo retira a sus tropas del Rin para mandarlas a Italia. Haced lo mismo, ayudadnos, escribió el día 28. Solo pedimos más hombres. En esa misma carta informaba de que habían capturado a un espía austriaco que portaba un mensaje para el emperador Francisco en el estómago. Si tienen diarrea, añadía convenientemente, se aseguran de recuperar el cilindro, lo bañan en licor y se lo vuelven a tragar. El cilindro está empapado de cera española mezclada con vinagre. No hubo aspecto de la vida y el bienestar de sus soldados que no preocupase a Napoleón. Cuando averiguó que algunos de los hombres de Hubert no se presentaban ante sus intendentes el día de paga, quiso conocer el motivo, sospechando que se trataba de algún ardid. Cuanto más me sumerjo en mi tiempo libre en los incurables padecimientos de la administración del ejército de Italia, escribió al directorio el 6 de enero de 1797, más me convenzo de la necesidad de aplicar un remedio urgente y a prueba de tontos. Lamentando que los proveedores del ejército francés se quedan con las principales actrices de Italia, y el lujo y el despilfarro están en la cumbre, reiteró su solicitud de disponer de un administrador de los fusilamientos en el ejército. El directorio era demasiado sensato, o partidario de la autoconservación, para darle a un general un poder arbitrario sobre la vida y la muerte de otros franceses. Napoleón no dudó en emplear sin contemplaciones la potestad de que disponía cuando le fue posible. El 7 de enero ordenó al general Jean-Baptiste Rusca que fusilase a los cabecillas de una rebelión despertada en Módena, y que destrozase la casa de su instigador, el confesor del duque de la ciudad. Se erigió una pirámide sobre los escombros, con un letrero que rezaba, el castigo a un sacerdote enloquecido que abusó de su ministerio y predicó la revolución y el asesinato. Ese mismo día Napoleón fue informado de que Albinzi se desplazaba hacia el sur, esta vez con 47.000 soldados. Una vez más los austriacos dividían sus fuerzas, la principal de Albinzi con 28.000 unidades, incluyendo a Kosdanovich, marchaba por el lado este del lago Garda en 6 columnas, ocupando todas las carreteras y caminos disponibles y evitando enfrentarse a los franceses en campo abierto,
mientras los 15.000 de Paávara avanzaban cruzando el llano desde el este, con dirección a Verona. Más de 4.000 se apostaron en el oeste del lago. Albinzi ordenó a Wormse que abandonase Mantua y se encaminase por el sureste a su encuentro. Napoleón abandonó Milán de inmediato y multiplicó sus visitas a Bolonia, Verona y el cuartel general en Roverbella, tratando de averiguar las intenciones de Albinzi. Disponía de 37.000 soldados en el terreno y de otros 8.500 dirigidos por Seurier en el asedio a Mantua. El 12 de enero Hubert informó de un tiroteo sufrido en la Corona, muy al norte de Rivoli, que acabó con las balas impactando en la nieve. 7 balas han atravesado la ropa del general Brugné, sin alcanzarle. Napoleón dijo de la Josefina que traficaba con la suerte. Asumió que la campaña se decidiría al pie de las colinas de los Alpes italianos junto al río Adige, pero necesitaba mucha más información antes de lanzar un contraataque. Mientras aguardaba, ordenó a Massena resguardar Verona y llevar de regreso a 7.000 hombres a través de la Adige. El general Gabriel Rey debía concentrar 2 brigadas en Castelnuovo. Lanz abandonaría a sus soldados italianos en el sur y marcharía con los 2.000 franceses hasta Badia para evitar que Austria se moviese hacia el sur, mientras Augereau defendía Ronco. Al día siguiente Napoleón se preparó para desplazarse y caer sobre Provera, pero a las 10 de la mañana averiguó que Hubert se enfrentaba a una gran ofensiva y estaba replegándose hacia Rivoli ordenadamente, dejando tras él los fuegos de campamento encendidos. Intuyendo que el avance de Paávara era en realidad una distracción y que el ataque principal vendría a través de Rivoli, Napoleón cabalgó a gran velocidad desde Verona, portando una remesa de órdenes totalmente nuevas. Ahora Hubert defendería Rivoli a toda costa, Serurier mantendría el asedio en alerta, enviando a la vez a la caballería, a la artillería y a 600 unidades de infantería a Rivoli. Massena marcharía con las semibrigadas 18ª, 32ª y 75ª, posicionándose a la derecha de Hubert, y Augereau detendría a Paávara en el Adige, pero cediendo parte de la caballería y la artillería a Rivoli. Se comunicó a todos que estaba a punto de empezar una batalla decisiva. Contando con las 2 brigadas del general Gabriel Rey, Napoleón esperaba concentrar 18.000 soldados de infantería, 4.000 de caballería, y 60 cañones en Rivoli a mediodía del 14 de enero, dejando 16.000 en el Adige y 8.000 en Mantua. El viejo adagio, marchad separados, luchad juntos, no podía haber sido más acertado. Albinzi no pudo llevar a Rivoli más tropas que los 28.000 soldados y 90 cañones con los que había comenzado. Napoleón llegó a las 2 de la mañana del sábado 14 de enero de 1797 al altiplano sobre el desfiladero de Rivoli, que sería el lugar decisivo, point d'appui ou point, de la batalla. La noche clara y fría estaba iluminada por la luna, y por el número y el emplazamiento de los fuegos interpretó que el marqués de Lusignan, el enérgico general austriaco de origen español, estaba demasiado alejado como para llegar antes de media mañana. Conocía la zona en profundidad, después de haberla atravesado a caballo con frecuencia durante los 4 meses anteriores. Si lograba retener el desfiladero de Astiria y la pendiente en la que se situaba la capilla de San Marcos, en la zona oriental del campo de batalla, podría contener el ataque principal con facilidad. Debía lograr que la división de Massena se recuperase, mientras ganaba tiempo para que llegase Rey, por lo que decidió lanzar un ataque contra Albinzi para atraer su atención. Ordenó a Hubert que marchase hacia la planicie de Rivoli y envió otra brigada a Astiria antes del ataque por el centro, protegiéndola con todos los cañones que ya estaban emplazados. Indicó a Massena que mientras tanto desplazase otra brigada para retener a Lusignan tanto tiempo como pudiese. A las 4 de la mañana, 3 horas antes de que amaneciese, las brigadas ligeras cuarta, 17ª y 22ª del general Honoré Vial empujaron a los austriacos a San Giovanni y a Gamberon, capturando la capilla de San Marcos. Al romper el día, Hubert atacó por Caprino y San Giovanni, pero su línea era demasiado estrecha y se estrelló contra un ejército mucho más numeroso. Los austriacos contraatacaron a las 9, reconduciendo la brigada de Vial, frente a lo que Napoleón envió de inmediato a una de las brigadas de Massena para recuperar la zona central, recuperando además la aldea de Trambasore. Los combates en el área media se prolongaron durante unas maratonianas 10 horas. Lusignan llegó a las 11 con 5.000 soldados. Había ahuyentado a la brigada separada de Massena,
penetrando por el flanco izquierdo de la retaguardia francesa en Afy, cerrando el paso a los posibles refuerzos. Napoleón aguantaba a duras penas el centro, por el flanco derecho recibía una presión enorme, y Lusignan le había doblado por la izquierda. Disponía únicamente de una brigada de reserva, y Rey estaba a 1 hora de camino. Cuando se supo que Lusignan les había ganado la retaguardia, los oficiales volvieron la vista a Napoleón, quien, con una calma preternatural, se limitó a decir: «Ya les tenemos». Decidiendo que los austriacos malgastaban sus esfuerzos por el centro, y que Lusignan se encontraba aún demasiado lejos para ser decisivo en la batalla, Napoleón se concentró en Kosdanovich, asumiendo que la mayor amenaza venía por el este y adelgazó la línea de Hubert enviando a todos los efectivos disponibles a San Marcos. Cuando las densas columnas austriacas, cubiertas por su artillería, embistieron contra el desfiladero y alcanzaron la planicie, se toparon con el fuego de metralla francés, lanzado desde todos los ángulos contra sus filas cercanas. A continuación sufrieron la carga a bayoneta calada de una columna de infantería y finalmente, a toda la caballería gala disponible. En el momento en el que penetraban en el desfiladero, un disparo afortunado impactó en el convoy de municiones, con efecto devastador, por lo estrecho del espacio, obligando a Kosdanovich a abortar el ataque. Napoleón trasladó de inmediato el ataque a la zona central, donde Austria no tenía artillería ni caballería a mano. Tras tomar la garganta con gran esfuerzo, las 3 columnas austriacas habían sido expulsadas. La llegada de Lusignan al campo de batalla estaba controlada, y se produjo al tiempo que Rey aparecía de improviso por su retaguardia, forzándole a escapar por poco margen, y con solo 2000 hombres. A las 2 los austriacos se retiraron en desbandada, y fueron perseguidos hasta que se supo por Augereau que Provera había cruzado la Adige y se encaminaba a Mantua, hacia donde fue enviado Massena para colaborar con Augereau, que trataba de impedir el rescate. Napoleón perdió 2200 hombres en la batalla de Rivoli, y otros 1000 fueron capturados, pero el saldo de Austria fue mucho más elevado: 4000 muertos y heridos, 8000 prisioneros y 8 cañones y 11 estandartes perdidos. Fue una derrota clamorosa, aunque no sumase 6000 muertos y heridos, 60 cañones y 24 banderas, bordadas a mano por la emperatriz, como afirmó Napoleón al escribir a los suyos, como tampoco se habían enfrentado a 45.000 austriacos. La retirada de Alvinzi se volvió catastrófica al sufrir la captura de otros 11.000 prisioneros en los días sucesivos. Al mediodía del 15 de enero, Provera alcanzó la Favorita con una columna de auxilio de 4.700 hombres, muchos de ellos reclutas con poca instrucción. Al romper el alba, Wurmse trató de abandonar Mantua, pero fue detenido. Cuando llegó Napoleón, Provera ya estaba atrapado entre Massena y Augereau en la Favorita, la pequeña aldea a las afueras de Mantua. Aunque peleó con fiereza, se tuvo que rendir antes de provocar una masacre en la que todas sus tropas habrían sido capturadas. En Mantua ya se habían agotado los alimentos. Wurmse fue capaz de subsistir a duras penas otros 15 días, esperando en vano una aparición milagrosa de Alvinzi, pero el jueves, 2 de febrero de 1797, entregó la ciudad y a su diezmado destacamento. En los 8 meses anteriores habían fallecido unos 16.300 austriacos, y un número aún mayor de civiles, que se vieron obligados a alimentarse de perros y de ratas. Francia se hizo con 325 cañones austriacos y recuperó los 179 que había abandonado en agosto. Se permitió a Wurmse y a 500 de sus mandos que marchasen con honores de guerra y volviesen a Austria, a condición de no combatir contra Francia hasta que se produjese el intercambio de prisioneros. El resto fue enviado cautivo a Francia para trabajar en la agricultura y la construcción. La noticia de la caída de Mantua causó sensación en París, donde se recibió entre música de trompetas, como describió un contemporáneo, por parte de un representante del gobierno, que proclamó la gloria del ejército francés en medio de una multitud inmensa. Napoleón no presenció su triunfo. Viajó a Verona, y después a Bolonia, para cargar contra los estados pontificios por haber amenazado con alzarse a favor de Austria a pesar del armisticio firmado en junio. El 22 de enero exigió, usurpando descaradamente la potestad del Directorio, que el enviado francés en Roma, Caucal, abandonase Roma en las 6 horas siguientes a la recepción de esta carta, para presionar al Vaticano. Ese mismo día se dirigió al negociador del Papa, el cardenal Alessandro Mattei,
para indicar que debía cesar la influencia napolitana y austriaca en la política internacional de Roma. En la despedida de la carta, sin embargo, suavizó el tono, pidiendo que asegurase a su santidad que puede permanecer en Roma sin la más mínima molestia, debido a su condición de primer ministro de la religión. Napoleón temía, y así se lo comunicó al directorio, que, si que el Papa y los cardenales abandonan Roma, no tendré forma de obtener lo que quiero. Sabía también que, si se lanzaba sobre el Vaticano, no podría sustraerse a la ira e incluso a la enemistad de por vida de los católicos devotos de Europa. Si fuese a Roma entonces perdería Milán, dijo a Maillard. El 1 de febrero Napoleón emitió una proclama en la que advertía que los sacerdotes y monjas que no se condujesen de acuerdo con los principios del Nuevo Testamento serían tratados con mayor severidad que el resto de ciudadanos, confiando en disipar su oposición al dominio francés sobre Italia. Sin embargo, las tropas de los estados pontificios, con gran valor pero de forma ridícula, trataron de luchar. El 3 de febrero en Castelbou-Lanís el general Claude Victor Perrin, conocido como Victor, dominó sin dificultad a los soldados que se le enfrentaron, y una semana después capturó el cuartel papal en Ancona sin pérdidas. El 17 de febrero el Papa pidió la paz. Envió a Mattei al cuartel general napoleónico de Tolentino para firmar un tratado por el que cedía la Romaña, Bolonia, Aviñón y Ferrara a Francia, cerraba a los británicos todos los puertos y prometía una contribución de 30 millones de francos y un centenar de obras de arte. Tomaremos todo lo bello que hay en Italia, dijo Napoleón al directorio, excepto unos pocos objetos de Turín y Nápoles. El ejército de Italia publicó el 18 de febrero de 1797 una hoja de noticias titulada Journal de Bonaparte et des Hommes Vertueux, cuya cabecera rezaba: Aníbal durmió en Capua, pero Bonaparte no duerme en Mantua. Napoleón era muy consciente del poder de la propaganda, y hacía así un esfuerzo consciente por influir en la opinión pública, que ya le era muy favorable. Su carrera como editor de periódicos y redactor arrancó con frases como «Bonaparte vuela como un relámpago y golpea como la tormenta». Tan solo 10 días después el Journal ya criticaba subrepticiamente al directorio, algo imposible sin el consentimiento de Napoleón. Ese mismo año lanzó otras 2 hojas de noticias militares, el Courrier delle Armée d'Italie, editado por el antiguo jacobino Marc-Antoine Charien, y el menos sustancial La France Boue delle Armée d'Italie, editado por Michael Regnault de Saint-Jean d'Angély, encartado habitualmente con la prensa parisina. Con el frente del Rin cada vez más cercano a Francia, Napoleón temía que la campaña de Italia quedase relegada en la imaginación pública, y además las noticias de París serían apreciadas por sus tropas. De Angeli era un antiguo parlamentario y abogado que gestionaba los hospitales del ejército de Italia, al que más tarde Napoleón nombró consejero. La designación de Chalian fue una muestra de la predisposición de Napoleón a ignorar el pasado político, siempre y cuando el individuo en cuestión tuviese talento y se mostrase dispuesto a enterrar su historia. En una situación política tan fluctuante como la francesa, proceder así mostraba, más que tolerancia, sentido común. 3 años antes, el mismo Napoleón había sido jacobino. En París el Moniteur celebró la victoria con bailes, cantatas, banquetes públicos y procesiones, organizados con su conocimiento por un creciente número de simpatizantes, que no siempre lo eran de los directores. Dejando de lado la política, a Napoleón le salieron las cuentas. El diario conservador Nouvelles Politiques mencionó al ejército de Italia 66 veces en 6 meses. Las andanzas de Napoleón eran citadas con mayor frecuencia que las de cualquier otro general francés, provocando los celos de los altos dirigentes del ejército del Rin y del Mosela, y del ejército del Sambre y el Meuse, que se sentían cada vez más eclipsados por el de Italia. Los primeros cuadros y grabados de Napoleón, titulados «El general Bonaparte en Lodi» o «Bonaparte llegando a Milán», se empezaron a vender en 1796. En algunos se añadía una «e» a su nombre y una «u» a su apellido, en otros se le llamaba Bonaparte. La difusión de representaciones suyas, que alcanzaba los centenares en 1798, muestra que el culto a la personalidad ya había comenzado. Los artistas no precisaban haberle visto para dibujarle, por lo que a veces se le presentaba como un hombre de mediana edad con cabello gris, más acorde con lo que cabría esperar de un general victorioso.
Napoleón ordenó que se grabaran medallas conmemorativas por primera vez tras Montenotte, y éstas se convirtieron también en una potente herramienta de propaganda. Otros generales no se conducían así, pero no por eso pidió permiso al directorio. Vivant Denan, grabador de talento y antiguo novelista erótico, que llegó a ser director del Louvre, dio forma a las mejores medallas de bronce. La de Montenotte, por ejemplo, tenía un diámetro reducido, de unos 6 centímetros, y reproducía en el anverso a Napoleón con una capa bordada entre hojas de roble y bellotas, y en el reverso, una figura que representaba al genio de la guerra. Hasta 1815 se acuñaron 141 medallas oficiales distintas, que conmemoraban batallas, tratados, coronaciones, el cruce de un río, su matrimonio o las entradas en capitales extranjeras, y se distribuyeron ampliamente entre la multitud en celebraciones y acontecimientos públicos. También servían para recordar acontecimientos más mundanos, como la creación de la Escuela de Medicina de París, la inauguración del Canal de Ourcq o la apertura de una escuela de minería en el departamento de Mont-Blanc. Se acuñó un incluso que mostraba a Napoleón inactivo en Osterode en marzo de 1807, que en el reverso exhibía al precavido pero triunfante, general romano Fabio Máximo, contactor. El 10 de marzo de 1797, viernes, Napoleón puso en marcha la campaña del norte que había prometido al directorio. Era una expedición arriesgada, en la que 40.000 hombres atravesarían el Tirol hasta Klagenfurt, y finalmente hasta Leoben en Estiria, desde cuyas colinas en Semming la vanguardia podría contemplar las agujas de los edificios de Viena. Las tropas de Jourdan y Moreau, que habían duplicado su tamaño, también habían sido expulsadas de Alemania por el archiduque Carlos. Francia confiaba en que las de Napoleón, más modestas, pudiesen persuadir a Austria de que firmase la paz amenazando su capital. La idea original de Napoleón era ir en tándem con el ejército del Rin para moverse como una pinza, pero estaba cada vez más inquieto por las noticias que informaban de que Jourdan y Moreau no habían sido capaces de atravesar de nuevo el Rin tras las derrotas de otoño. Para animar a sus tropas tildó en una de sus proclamaciones al hermano de Carlos, el emperador Francisco, de sirviente a sueldo de los mercaderes de Londres, y desdeñó a los ingleses que, ajenos a los padecimientos de la guerra, sonríen complacidos ante la congoja del continente. Este apartado de ataques contra Inglaterra en la propaganda bélica de Napoleón nació por la intención del gobierno británico de conceder un préstamo a Austria de 1.620.000 libras, más de 40 millones de francos. Aunque por aquella época los ingleses no intentaron enviar tropas al continente, sí que fueron generosos con los subsidios a aquellos enemigos de Francia dispuestos a combatir en el campo de batalla. El 16 de marzo Napoleón cruzó el río Tagliamento, infligiendo una pequeña derrota al archiduque Carlos en Babazone, que el general Jean-Baptiste Bernadotte incrementó al día siguiente capturando un amplio destacamento de austriacos que se había escindido de la fuerza principal. Napoleón puso en práctica en Tagliamento el ordre mixte, una combinación del ataque en línea y el ataque en columna que había ideado Guibert para lidiar con un terreno abrupto que no permitía un despliegue regular. Empleó esta técnica de nuevo pocos días después al cruzar el Isonzo camino a Austria. En ambas ocasiones intervino personalmente para poner en funcionamiento una formación que conjugaba la capacidad de artillería de un batallón en línea con el impacto de ataque de 2 batallones en columna. «Ahuyentad vuestras preocupaciones», dijo a los habitantes de la provincia austriaca de Gorizia, en el noreste italiano, «somos bondadosos y humanitarios». Su nuevo contrincante no le impresionó, y consideraba que su reputación como estratega no estaba justificada, a pesar de que Carlos había sumado victorias en Holanda en 1793, y había derrotado a Jourdan y a Moreau en 1796. Hasta ahora el archiduque Carlos ha maniobrado peor que Beaulieu y Wormse, comunicó al directorio, comete errores a cada paso, y a veces son muy estúpidos. Austria, que se enfrentaba a un nuevo asalto de Moreau a través de Alemania, más vigoroso aún que los anteriores, decidió no arriesgarse a perder la capital frente a Napoleón, que no había entablado aún ninguna batalla importante contra el archiduque, y aceptó un armisticio en Leoben el 2 de abril, a pocos cientos de kilómetros al suroeste de Viena. Desde el comienzo de la campaña, un año antes, Napoleón había cruzado los Alpes y los Apeninos, había derrotado a un ejército sardo y al menos a 6 de Austria, y había matado, herido o capturado a 120.000 soldados de ese país. Y todo antes de cumplir 28 años.
18 meses antes era un soldado desconocido y melancólico que escribía ensayos sobre el suicidio, ahora era famoso en toda Europa, había derrotado a la poderosa Austria, impuesto tratados de paz al Papa y a los reyes del Piamonte y de Nápoles, abolido el ducado medieval de Módena, y vencido en todas las circunstancias militares posibles a los generales más famosos de Austria, Beaulieu, Wurmse, Provera, Gvozdanovich, Albinzi, Davidovich, además de burlar al archiduque Carlos. Las fuerzas austriacas a las que se había enfrentado sucesivamente siempre habían sido mayores en número, pero había logrado reducir esa ventaja en el campo de batalla mediante la estrategia reiterada de la posición central. El estudio profundo de la historia y la geografía italianas, antes incluso de poner un pie allí, le había sido de extraordinaria ayuda, al igual que su interés por experimentar con las ideas ajenas, especialmente con el batallón Carré y el Ordre Mixte, y los minuciosos cálculos logísticos, para los que su memoria prodigiosa era inestimable. Al mantener a todas sus divisiones a un día de marcha de distancia, había podido concentrarlas antes de las batallas y, una vez reunidas, había exhibido una gran tranquilidad ante la presión. El hecho de que el ejército de Italia estuviese a punto para combatir, a pesar de las privaciones que sufría antes de que Napoleón se pusiese al mando, muestra también su energía y su capacidad de organización. Sus dotes de liderazgo, por las que actuaba con dureza cuando pensaba que era merecido y prodigando alabanzas en otros casos, crearon ese esprit de corps tan necesario para la victoria. En la guerra los factores morales son 3/4 partes del total, la superioridad material relativa solo suma otro cuarto. Su bravura personal acabó por ligarle a sus hombres. Por supuesto, el hecho de que Austria enviase continuamente a generales septuagenarios que persistían en dividir sus fuerzas, que se desplazaban además a una velocidad 2 veces más lenta que las de Francia, también fue de enorme ayuda. En adelante no todo sería así. Napoleón tuvo suerte además con sus lugartenientes, especialmente con los extraordinarios Hubert, Massena y Augereau, y con las contribuciones notables de la Hanse, en Lodi y en Arcoul, Marmont, en Castiglione, Victor, en La Favorita, y Seurier, en Mantua, así como con Brunier, Murat y Junot. El mérito de Napoleón fue identificar a los comandantes más capaces, sin tener en cuenta su edad ni sus circunstancias, y deshacerse de los que, como Meunier y Vaubois, no eran capaces de estar a la altura de las circunstancias. No fue una coincidencia que al llegar al poder promocionase largamente a los antiguos comandantes del ejército de Italia. Mientras una inmensa multitud, en París celebraba 12 victorias en 12 meses, y el norte y el centro de Italia caían con rotundidad en la órbita de la República Francesa, si a alguien se podía denominar hijo mimado de la victoria, era a Napoleón. Sus hábitos y su filosofía militar se hicieron visibles por primera vez en las campañas tempranas de Italia. Creía sobre todo en el mantenimiento de un esprit de corps fuerte, a pesar de la naturaleza intangible de esta combinación de ímpetu y orgullo, sabía que el ejército que lo tuviese obraría maravillas. Recuerda que lleva 10 campañas crear esprit de corps, diría a José en 1807, y se puede destrozar en un instante. Formuló diversos modos de elevar y mantener la moral, algunos tomados de la lectura de la historia clásica, y otro fruto de su propio estilo de mando, desarrollados en campaña. Uno de ellos consistía en fomentar en los soldados un fuerte sentido de identidad con su regimiento. En marzo de 1797 concedió a la 57ª el derecho a bordar en sus insignias la leyenda, Le terrible 57M de mi brigade que ríen en Iarrete, la temible semibrigada 57ª a la que nada puede detener, en recuerdo de su valor en las batallas de Rivoli y La Favorita. Se unía a otros regimientos heroicos conocidos por sus sobrenombres, como Les Braves, 18ª sección, Les Incomparables, 9ª ligera, y un Contredix, 1 contra 10, la 84ª sección, y mostraba la forma en la que Napoleón entendía la psicología del soldado ordinario y el poder del orgullo de regimiento. Obras de teatro, canciones, arias de ópera, proclamaciones, festivales, ceremonias, símbolos, estandartes, medallas, Napoleón entendió instintivamente lo que querían los soldados, y se lo dio. Y al menos hasta la batalla de Aspern, Ehling en 1809 les dio también lo que querían por encima de todo, victorias. Por otra parte, en campaña dio muestra de una cercanía que le hizo ganarse el afecto de sus hombres. Se les permitía exponer sus casos para optar a medallas,
promociones e incluso pensiones, y tras comprobar la veracidad de sus solicitudes con sus oficiales, se tomaban decisiones con prontitud. Leía personalmente las peticiones de los cuadros, y concedía todas las que podía. El barón Louis de Bauset-Roquefort, que sirvió bajo su mando en numerosas campañas, recordaba que Napoleón escuchaba, interrogaba y decidía al momento. Si era un rechazo, explicaba las razones de tal modo que suavizaba la decepción. Esa cercanía con el comandante en jefe era inconcebible en el ejército británico del duque de Wellington, o en el austriaco del archiduque Carlos, pero en la Francia republicana era un valor incalculable para mantenerse en contacto con las necesidades y preocupaciones de sus hombres. A los soldados que reclamaban algo con cordialidad desde las filas les replicaba con frecuencia con una ocurrencia, cuando, en la campaña italiana, uno solicitó un uniforme nuevo, señalando a su chaquetón hecho jirones. Napoleón respondió: «Oh, no, eso no se puede hacer. Eso estorbaría la visión de tus heridas». Como dijo a Bruni en marzo de 1800, ¿sabes lo que pueden hacer las palabras con los soldados? En alguna ocasión posterior se desprendería de su propia cruz de la Legión de Honor para dársela a un soldado cuya bravura había presenciado, cuando Roustam, su escolta mameluco, trató de coserle la cruz al uniforme. Napoleón le detuvo diciendo: «Déjalo, lo hago a propósito». Napoleón disfrutaba de veras pasando tiempo con sus soldados, les tiraba de las orejas, bromeaba con ellos y escogía a los viejos grognards, literalmente, quejicas, pero también traducible como veteranos, rememorando batallas pasadas y abrumándoles con preguntas. Durante los saltos en las marchas para comer, Napoleón y Berthier invitaban a sus asistentes y ordenanzas a unirse a ellos, lo que para Bauset era una auténtica fête para todos nosotros. Se aseguraba también de que hubiese vino de su mesa para los centinelas. Puede que fueran cosas pequeñas, pero eran muy apreciadas y contribuían a fomentar la devoción. Sus referencias constantes a la historia clásica tenían el propósito de que sus soldados sintiesen que sus vidas, y, llegado el caso, su muerte en batalla, importaban, y que eran parte integral de un todo mayor que resonaría en la historia de Francia. En el arte del liderazgo hay pocas cosas más difíciles de adquirir, y no muchas que posean mayor capacidad de empujar a la acción. Napoleón enseñó a la gente corriente que podía hacer historia, y convenció a sus seguidores de que estaban participando en una aventura, en un espectáculo, en un experimento, en algo épico cuyo esplendor atraería las miradas de la posteridad durante siglos. Durante las revistas militares, que podían durar más de 5 horas, Napoleón interrogaba en detalle a sus soldados, preguntando por la comida, los uniformes, el calzado, la salud en general, los entretenimientos y la regularidad en la paga, y esperaba de ellos que fuesen sinceros. «No me ocultéis ninguna necesidad», dijo a la 17ª Brigada, «no reprimáis ninguna queja que tengáis que transmitir a vuestros superiores. Estoy aquí para hacer justicia a todos, y la parte más débil se merece especialmente mi protección». La sensación de que le petit caporal estaba de su lado frente a les gros bahanits, los grandes sombreros, era generalizada en todo el ejército. Una preocupación destacada era la referida al cuidado correcto de los heridos, en parte porque era preciso que volviesen lo antes posible a filas, pero también porque conocía la importancia para la moral de contar con un tratamiento médico rápido. Si se topaba con un convoy de heridos, recordaba a un asistente, lo detenía, se informaba de su condición, de sus padecimientos, de las acciones en las que habían sido heridos, y nunca se iba sin consolarlos con unas palabras o sin hacerles partícipes de su prodigalidad. En contraste reprendía con frecuencia a los doctores, y consideraba que la mayoría eran charlatanes. Napoleón aprendió muchas de las lecciones esenciales de liderazgo de Julio César, sobre todo de su costumbre de amonestar a las tropas que consideraba que no habían alcanzado lo que se esperaba de ellas, como en Rivoli en noviembre de 1796. En su libro Las guerras de César, escrito en el exilio de Santa Elena, recuerda la narración de un motín en Roma. César se dirigió lacónicamente a sus soldados para concederles la demanda de ser desmovilizados, pero a continuación les habló con desdén manifiesto llamándoles ciudadanos en lugar de soldados o camaradas. El impacto fue rápido y contundente. Al final, concluye, el resultado de esta escena conmovedora fue que consiguió que continuasen en servicio. Con mucha mayor frecuencia repartía halagos: «Vuestros 3 batallones son como 6 a mis ojos»,
apeló a la 44ª sección en la campaña de Eylau, y lo demostraremos, gritaron en respuesta. Los discursos de Napoleón a sus tropas se clavaban en postes en los campamentos y se leían con frecuencia. Disfrutaba compilando estadísticas, con las que informaba a las tropas de cuántas victorias habían logrado en tanto tiempo, y de cuántas fortalezas, generales, cañones, banderas y prisioneros habían capturado. Algunas de esas proclamas podrían sonar a vanagloria, pero estaban escritas para soldados que en muchas ocasiones eran analfabetos. Adulaba a la tropa con referencias al mundo clásico, con el que solo una reducida minoría estaba familiarizado, y cuando adornaba el discurso de florituras, comparándoles con águilas, o explicándoles las honras con las que les recibirían sus familiares y vecinos, les cautivaba, con frecuencia de por vida. La inspiración retórica le venía sobre todo del mundo clásico, pero también se puede detectar la influencia del discurso del día de San Crispín de Shakespeare en Enrique V, en expresiones como, vuestros compatriotas dirán, mientras os señalan con el dedo, formó parte del ejército de Italia. La avalancha de cumplidos con que reconocía a sus tropas, en general, contrasta agudamente con el tono acerbo que adoptaba al dirigirse a generales, embajadores, consejeros, ministros, e incluso a su propia familia en la correspondencia privada. Severo con los oficiales, amable con los hombres, era su mantra reconocido. La eficacia en el trabajo administrativo le ayudaba a reconocer a los soldados veteranos entre las filas, pero también gozaba de una memoria extraordinaria. Le presenté a 3 suboficiales del Valais, contaba un ministro del Interior, y preguntó a uno de ellos por sus 2 hijas pequeñas. Aquel suboficial me dijo que solo había visto una vez antes a Napoleón, al pie de los Alpes, cuando se dirigía a Marengo. Un problema con la artillería le obligó a detenerse un momento frente a mi casa, añadió el soldado, acarició a mis hijas, montó en su caballo y desde entonces no le había vuelto a ver. Ese encuentro había tenido lugar 10 años antes.